La escultura de la época clásica, los grandes maestros de los siglos V y IV antes de Cristo. Podemos dividir en dos grupos en función de los dos siglos a los grandes escultores de la Grecia clásica. Del siglo V tenemos a Mirón, a Policleto, a Fidias, y en el siglo IV a Praxíteles, a Escopas y a Lisipo. De Mirón, en el siglo V, destacamos dos obras, el Discóbolo y Atenea y Marcias, que es un grupo escultórico. De Policleto, el Doríforo y el Diadúmeno, y de Fidias, las esculturas del Partenón y las esculturas del templo de Zeus en Olimpia. El Partenón estaría en la Acrópolis de Atenas. En el siglo IV encontramos a Praxíteles con su Afrodita de Nido y su grupo escultórico de Hermes y Dionisos. También tenemos en el siglo IV a Escopas con su Ménade danzante y la posibilidad de que fuera la persona que realizó el mausoleo de Halicarnaso. Y por último destacamos a Lisipo con su Apoxiomeno y Hércules Farnese. Serían dos obras, las últimas de Lisipo. Empezando por Mirón, tenemos que decir que sus principales obras serían el Discóbolo y el grupo escultórico de Atenea y Marcias. El discóbolo, solo lo conocemos por copias romanas y sería un atleta en el momento justo antes, previo al lanzamiento del disco, que refleja en su postura una actitud tensa y concentrada. Recoge, como se ve, un instante concreto y fugaz de la acción, una instantánea en la que el escultor parece detener el tiempo y el movimiento. Es una obra bastante geométrica, de equilibrio inestable por cómo tiene colocados los pies, donde el cuerpo describe un arco ideal. Muestra la admiración de la cultura griega por el ideal de un cuerpo atlético que alberga una inteligencia humana. De ahí el dicho tan conocido de mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Este sería una copia romana porque el original no lo tenemos, no se ha conservado. Estaría este en el Museo Británico. En cuanto al grupo de Atenea y Marcias, pues tenemos que irnos a la diapositiva que os subí, ¿vale? Que estaría aquí. Arte griego, aquí tenemos. ¿Vale? Que también sería una obra suya del siglo V a.C., como ya hemos dicho, en la que aparecen Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra y los oficios, y el sátiro Marcias, ¿vale? El mito cuenta, aquí tenéis la imagen a la derecha, en la Metamorfosis de Ovidio, en su libro sexto, que Atenea, estando en un banquete, inventó la flauta a partir de los huesos de un ciervo, pero cuando fue a tocarla, Hera y Afrodita se burlaron de cómo dicho instrumento deformaba su rostro. Atenea corrió a mirarse en un río para comprobar que ciertamente aquel instrumento le afeaba, ¿no? Acto seguido, tiró la flauta lejos y prometió terribles castigos a quien la encontrase. El sátiro Marcias, que veis aquí a la derecha atado a ese tronco de árbol, tuvo la mala suerte de ser él quien encontrase la flauta maldecida por Atenea. Contento con su hallazgo y viendo que con él podía producir una bella música, decidió desafiar a Apolo, que es el dios de la música y de la poesía, y también desafiar a la lira, al instrumento que tiene en la mano, a la izquierda, en su mano izquierda, Apolo, para ver quién era capaz de los dos de producir el sonido más hermoso. Apolo aceptó el reto, pero a cambio acordó el premio del vencedor. El vencido quedaría a su merced y sería tratado como el ganador quisiera. Como en un primer momento no hubo un resultado, Apolo desafió a Marcias a tocar el instrumento al revés.
como hacía él con su lira, para ver quién era capaz de producir la música más bella de ese modo. Haciéndolo así, Marcias fue derrotado por la dulce melodía de la lira de Apolo, y éste, haciendo uso del derecho establecido por ser el vencedor, decidió que Marcias sería atado a un árbol y desollado. Le iban a quitar la piel. Sin embargo, poco después, Apolo se arrepintió de su ira y rompió su lira. Aquí tenemos la obra del grupo escultórico, que sería una copia romana. Se atribuye a Mirón gracias a algunos textos y algunas monedas en los que aparece esta obra. Se realizó a mediados del siglo V a.C., en pleno clasicismo griego, y actualmente está en los museos vaticanos, en Roma. Su estado de conservación, como veis, no es muy bueno, sobre todo porque a ella le falta la cabeza y uno de los brazos, y a Marcia le faltan los dos brazos. Además faltan elementos como la flauta doble o aulos, que conformaría el centro de la composición en el suelo, entre ellos dos. Aquí tenemos bueno, pues una especie de retrato, fotografía de una composición ideal de lo que pudo ser esta obra. Es un grupo escultórico figurativo y tiene un carácter naturalista idealizado, ¿vale? Está formado por dos figuras exentas o de bulto redondo en actitud de pie, que representan a la diosa Atenea y al fauno o sátiro Marcias. ¿Vale? Ya hemos dicho que abajo, como veis aquí, estaría la flauta doble. La composición se articula formando una V, claramente se ve. ¿Vale? A la izquierda, Atenea va vestida con la ropa que lleva se llama peplo dórico, y seguramente hubiese llevado un casco corintio, que es el que veis en la imagen, representando el momento en el que, enfadada, arroja la flauta doble o aulos al suelo. Marcias, a la derecha, aparece en actitud danzante y de perplejidad ante el hallazgo de la flauta. Veis que las diagonales que dan ese aspecto de V entre las dos figuras ayudan a crear movimiento a la composición, que junto con el momento de la escena escogido, a modo de instantánea, no solo congela el momento de mayor tensión, sino, como ya se hizo con el discóbolo, permite anticiparnos al paso siguiente del fauno, que lo que iba a hacer es recoger la flauta doble del suelo. El fauno está finamente tallado. La suavidad de su piel contrasta con la rugosidad de sus cabellos y de su barba. Su rostro deja adivinar un gesto de asombro o sorpresa al encontrar la flauta en el suelo. Sus brazos, así como sus piernas, se contraponen en diagonales, dotando de gran movimiento a la figura, estableciendo múltiples puntos de vista, rompiendo de este modo la frontalidad. Atenea, en su contra, muestra en el rostro una actitud serena. No se ve, pero en las representaciones de Atenea siempre tiene un gesto sereno. Eso sería el conocido ethos griego o etos griego, que tiene que ver con ética, ¿vale? Con la naturalidad serena de la diosa, ¿no? Que nos muestra, en este caso, las emociones provocadas por su enfado. El resto de la talla es elegante, con un suave contraposto, se refiere a ella, a Atenea. Que la técnica de paños mojados, que ves ahí el tipo de ropa que ella lleva y está muy pegada al cuerpo, sería la técnica de paños mojados, deja adivinar bajo el peplo. ¿Qué es lo que se deja adivinar bajo el peplo? Que es la ropa. Ese suave contraposto, que sería esa pierna que veis a la izquierda de ella, que no apoya directamente sobre el suelo, sino la que apoya es su pierna derecha. Entonces el contraposto es cuando tiene una pierna apoyada sobre el suelo y la otra bascula o no está apoyada directamente, ¿no? Eso sería el contraposto. Es la intención que tiene es darle naturalidad a la imagen, ¿no? El gesto de tirar
flauta al suelo, es elegante, como también todos los pliegues que se forman por el peplo que caen con una gracia natural, formando un gran equilibrio entre luces y sombras. Se observan varias texturas en la talla, desde el peplo, la piel, el cabello o el casco, que conforman una unidad perfecta. Como hemos dicho, esta obra está tomado su tema de las metamorfosis de Ovidio, concretamente del mito de Apolo y Marcias. ¿Vale? No voy a leerlo porque es lo mismo lo que hemos dicho anteriormente. Aquí veis también un ejemplo del mito en una cerámica, en una vasija, ¿no? Ahí veis también cómo está claro que podemos saber la iconografía es decir, los elementos de esta composición o de este grupo escultórico, aunque no los tengamos en la obra escultórica, porque se ha representado muchas más veces en otros formatos, ¿vale? Por eso es importante que entendáis que no es difícil de saber cómo pudo estar representada la obra. Es posible que la intención del autor fuese la de diferenciar el arte de la artesanía, así como los artistas de los artesanos, tratando de encumbrar, es decir, de poner en alza, ¿no?, con respecto a la artesanía, el arte, considerándolo como una expresión sublime de la creatividad humana. Por tanto, el arte superaría a la artesanía. Nos vamos de aquí y volvemos de nuevo al original, a la original presentación, ¿vale? Hemos terminado de ver a Mirón y seguimos con el segundo autor de la escultura clásica, que sería Policleto. Policleto escribió un canon en el que establecía las relaciones matemáticas entre las partes del cuerpo y sus proporciones ideales. En este caso, el cuerpo ideal, según Policleto, estaría a la izquierda representado y sería 7 veces una cabeza. Por tanto, el cuerpo tiene que tener el tamaño de 7 cabezas para ser un cuerpo equilibrado y con sus proporciones ideales. En este caso, Policleto, fijaros a la izquierda, a la derecha, hablaremos de otro autor que ya alarga ese canon a 8 cabezas, ¿no? Pero por lo pronto Policleto serían 7. Para Policleto tiene mucho interés el cuerpo masculino desnudo, al que intentó representar en sus proporciones perfectas. Es decir, el concepto de simetría está muy claro en este autor. Su obra más importante es el Doríforo, que tenéis aquí, que estaría en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Puede ser la obra que más ejemplifique lo que él entiende por el ideal de belleza. Representa a un joven desnudo que lleva en su mano izquierda a una lanza evidentemente desaparecida, porque sería de metal. Incluso esta copia en mármol sería la lanza de metal. La piedra derecha recibe el peso, mientras la izquierda se adelanta y parece iniciar un movimiento. También sería contraposto lo que estáis viendo, ¿no? Y además hace que la figura, aunque esté en reposo, presente bastante dinamismo, ¿no? Hay como una actitud de movimiento. Después también de Policleto destaca el diadúmeno, que sería una posible representación del dios Apolo ciñéndose la cinta de los campeones, o también podría ser un atleta también ciñéndose la cinta de haber ganado alguna competición. Si veis ahí, curiosamente también tiene la técnica del contraposto en las piernas, y también está apoyado como truco en un bloque de mármol, pero tallado como si fuese un trozo de árbol, de tronco, ¿no? Entonces se apoya el peso de la figura y hace contrapeso también con ese tronco ficticio de mármol, ¿no? Por tanto, como hemos dicho, también sería una
Como hemos dicho anteriormente, el original de Policleto se hizo en bronce y esto sería una copia romana que está en Atenas, en el Museo Arqueológico, que hicieron los romanos en época romana, pero se mantiene y se conserva en Atenas. Muy bien, seguimos con Fidias, que es otro autor del siglo V, de la época clásica, y en este caso Fidias pues representó como nadie el sentimiento cívico y religioso de Atenas en su momento de esplendor. Aquí en este momento Pericles es el gobernador de Atenas y hace mucho hincapié en que Atenas se convierta en una ciudad-estado que sea ejemplo para las demás ciudades-estado, ¿no? Por tanto, invierten mucho dinero en hacer obras de arte y también obras arquitectónicas, en este caso en toda la ciudad de los dioses, en la Acrópolis, ¿no? De la que destaca su templo principal, que es el Partenón. Fidias eh, dirigió la decoración del Partenón, ¿vale? En relieve y escultura, y fue el escultor que se encargó. Nos encontramos, pues, 92 metopas en el Partenón, en las que se narraban 4 luchas mitológicas: la centauromaquia, la gigantomaquia, la amazonomaquia y la guerra de Troya. En este plano veis dónde estaría cada una, ¿vale? Teníamos aquí la centauromaquia, en esta lateral de abajo, en el lateral de arriba la guerra de Troya, serían 32 y 32 metopas. Después en la parte primera, la parte principal, ¿no? Estaría la amazonomaquia con 14 metopas, y en la parte posterior, la parte de atrás, la gigantomaquia, ¿vale? Aquí estaría. Después, en los frontones nos encontramos el combate o la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática, aquí en el frontón, bueno, en el tímpano, ¿no? Pero para que lo entendáis, en la zona del frontón. Y en la parte posterior tendríamos el nacimiento de Atenea, también en el frontón de esa zona, ¿vale? Después, en el friso del muro exterior de la celda, ¿vale? Que estaría pues esta zona, ¿vale? Estaría la procesión de las Panateneas, que ya veremos lo que es. En el frontón oriental, ya lo he dicho, el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus, que sería este de aquí. Y en el occidental, lo que hemos dicho, la lucha o disputa entre Poseidón y Palas Atenea por el dominio del Ática. Vale. Entrando en el detalle, vamos a empezar a ver las metopas. Como veis, esta sería una metopa de la parte de la centauromaquia. Cuenta la mitología que en Tesalia vivía una raza de seres fabulosos y salvajes, mitad hombres y mitad caballos, los centauros. En cierta ocasión, algunos de ellos fueron convidados a la boda de su primo Pirito, rey de los Lapitas. Durante el banquete nupcial acabaron borrachos y trataron de violar y raptar a la propia novia, Hipodamia, y a algunas de las mujeres que asistían al banquete. Por ese motivo se desencadenó una cruel lucha entre los Lapitas y entre los centauros. Ahí tenéis la perfección técnica y bueno, y bastante de grandes dimensiones, ¿no? De esta metopa y este alto relieve. Esto sería un alto relieve. Después también, como ejemplo, vemos que decora el friso del muro exterior de la celda, en este caso con la procesión de las Panateneas. Este fragmento que veis que es tan hermoso estaría en el Museo del Louvre. Se puede considerar la escena de la siguiente manera. Conducido por los magistrados, avanza un cortejo donde figuran los caballeros y los soldados en armas, los ciudadanos, los músicos y también los portadores de ofrendas, seguidos por los animales de sacrificio. El cortejo se dirige hacia la Acrópolis
y la asamblea de los dioses. Las Panateneas es una fiesta, ¿vale? No serían personas, sería el nombre de las fiestas que se celebran y por eso hay un cortejo en el que van caminando pues todas estas figuras, ¿no? También veis la técnica de los paños mojados, ¿no? Que usa mucho él, con esa ropa que cae y que se pega a los cuerpos y deja ver pues los contornos de las figuras femeninas y masculinas. Después, esto es una reconstrucción, ¿vale? Esto no sería el original, esto sería el frontón occidental con la disputa o lucha entre Poseidón y Palas Atenea por el dominio del Ática. Como veis aquí, Poseidón clava su tridente y brotaría agua salada del manantial que sale de la roca, del suelo. Y Atenea, con su lanza, haría brotar el olivo que se ve tras Poseidón. Aquí veis el tronco y aquí veis las ramas. Aquí estarían las metopas, ¿veis? Con centauromaquia en este caso, ¿vale? Las figuras se van adaptando al espacio que deja el tímpano, de más espacio a menos espacio en los vértices. Y en el frontón oriental estaría el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. En el centro aparece Zeus sentado en su trono, a su lado Atenea, que acaba de nacer de la cabeza de Zeus, y los demás dioses contemplan la escena. Todas estas composiciones que hace Fidias están, como hemos dicho antes, perfectamente adaptadas a la arquitectura del edificio y se caracterizan por unos rasgos comunes que serían el movimiento, la riqueza plástica de las ropas, con telas finas y muchos pliegues. También este movimiento y dinamismo y el ritmo de la composición que vemos se debe en gran parte a cómo Fidias trata las ropas, ¿no? Cómo esculpe, cómo trata las ropas. Ahí veis, perdón, la escultura del frontón del Partenón que se conserva en el Museo Británico y es una perfección técnica asombrosa. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo y esto estaría en mármol, ¿no? Bueno, dentro del Partenón también esculpió Fidias la gigantesca estatua de 12 metros de altura de la diosa Atenea para el interior del Partenón, en la sala, en la naos, perdón, donde estaría la diosa, la estatua de la diosa. Aunque no se ha conservado, se sabe que causó bastante sensación en su época, ¿vale? Fue instalada la original en el Partenón entre el 438 y 437 a.C. Tenía un núcleo de madera y estaba revestida de materiales preciosos, con placas de marfil para la piel y placas de oro para el resto del cuerpo, ¿no? Estas pesaban un total de 1000 kilogramos, en total, todas las placas que llevaba, ¿no? Y esta sería una copia romana del original de Fidias que está en el Museo del Prado. No tiene 12 metros, ¿vale? No tiene 12 metros esta copia. Aparte del conjunto del Partenón que hemos visto anteriormente, hay que señalar otra obra de Fidia, que sería la Atenea Lemnia, que seguramente estuvo situada en la Acrópolis. Esta Atenea establece el prototipo helénico griego de belleza serena. Atenas había enviado un grupo bastante grande de colonos a la isla de Lemnos a mitad del siglo V y luego los colonos, en agradecimiento, enviaron a Pericles, que era el político que gobernaba en Atenas, le enviaron dinero para que con él hiciera un homenaje a Atenea. Pericles encargó esta estatua a Fidias, que por tanto se llamó Lemnia, ¿vale? Por la isla de Lemnos. Esto es una copia romana de la cabeza de Atenea Lemnia en el Museo de Bolonia, en Italia. Fidias también realizó en Olimpia, en este caso, la estatua de Zeus, ¿vale?
porque bueno, se tuvo que ir allí, a Olimpia, desde Atenas, se exilió allí, porque lo acusaron los enemigos de Pericles, y entonces pues eh, él se fue y allí trabajó en el templo de Zeus, ¿vale? En Olimpia, e hizo la estatua. De algún discípulo de Fidia, seguramente no fuera de Fidia, porque cuando se hizo esta obra, el templo de Atenea Nike, él ya estaría fuera de Atenas, pero por lo que estamos viendo a la derecha, que es un detalle de- del friso, pues pudo ser de algún discípulo de él, ¿no? En este caso, un relieve de la Victoria, de la diosa Victoria, desatándose la sandalia. Así, seguramente por su técnica de los paños mojados, se tratará de un discípulo de Fidias. Esta estaría, este relieve, en el Museo de la Acrópolis de Atenas. Vale. Terminamos el siglo V y vamos al siglo IV antes de Cristo, ¿vale? En el que podemos decir que, bueno, ha terminado el siglo V bastante mal para Atenas, porque, bueno, en el 404 es vencida por Esparta en la guerra del Peloponeso y termina su periodo de esplendor. La crisis que tuvo Atenas supuso en lo artístico un abandono de los ideales cívicos que habían dominado hasta entonces. La belleza serena fue sustituida por expresiones de sufrimiento psicológico. Pasamos del ethos al pathos, de la ética o de lo ético a lo patético, al pathos. En este caso, eh, de sentimientos de belleza o humanos bellos a sentimientos y emociones pues más complicados, más de sufrimiento, eh, que bueno, que hablan de la oscuridad del ser humano. De todas formas, esto será un proceso que será haciendo poco a poco, el paso del ethos al pathos. Lo digo por estas primeras obras que estamos viendo, que todavía mantienen bastante belleza serena del siglo V, ¿no? Aunque sean del siglo IV. Vamos a empezar a hablar de Praxíteles, que es un escultor que destaca por su finura en su forma de tratar el mármol. Se interesó por reflejar belleza juvenil, ¿veis? Sus modelos suelen ser jóvenes. Además estilizó las figuras, es decir, las alargó un poquito y arqueó levemente los cuerpos. A esta curva, a este arco que suelen tener sus figuras, se le llama la curva praxiteliana, ¿vale? Por ejemplo, lo veis aquí en Hermes y Dionisos, ¿vale? Esta forma de arquear el cuerpo se refiere. La curva praxiteliana. Aquí tenemos como obra bastante importante de Praxíteles la Afrodita o Venus de Nido. Sabéis que tiene dos formas de llamarse, Afrodita o Venus. En este caso nosotros estamos todavía en Grecia, le vamos a llamar Afrodita, ¿vale? Afrodita de Nido, bajo la excusa del baño. Veis ahí que o está saliendo o va a entrar en el baño sagrado, ¿vale? Muestra a la diosa en una espléndida desnudez, con la excusa de este baño sagrado, sagrado porque es una diosa, no por otra cosa. La copia de Afrodita de Nido o Nidia, llamada de Altems o Ludovisi, estaría en el Museo del Palacio Altems en Roma. Esto es por la familia, ¿vale? Que tiene esa copia. Después tenemos también otra obra muy importante, que es un conjunto escultórico en el que aparecen los dioses Hermes y Dionisos. Este caso sería eh, una obra en mármol que está en el Museo Arqueológico de Olimpia. Esta sería su obra maestra. La de Praxíteles, la más importante fue esta, que fue encontrada en unas excavaciones en Olimpia. Muestra el momento en que Hermes, camino de Nisa, para dejar al pequeño Dionisos al cuidado de las ninfas,
hace un alto en el camino y le ofrece, no se ve porque no tiene el brazo derecho, le ofrece un racimo de uvas. Es una cena llena de gracia, en la que los personajes divinos se muestran comunicativos y sonrientes. Curiosamente le ofrece un ramo de uvas y Dionisos será el dios del vino. Ya sabéis por qué. Del siglo IV también hablaremos de un autor muy importante que se llama Escopas, que procede de la isla de Paros y se caracterizó por su fuerza expresiva y por la capacidad de transmitir estados de ánimo atormentados. Ahí veis dos imágenes de la misma obra, que sería su Ménade o la Ménade danzante, que transmite pues, el frenesí de los cultos dionisíacos y provoca un efecto emocional que está cercano a lo que nos encontraremos un poco más tarde, un siglo más tarde, en el helenismo. ¿Vale? Está medio desnuda, veis aquí como la ropa con el movimiento se mueve y muestra gran parte de la cadera desnuda y ella pues el cuerpo lo contorsiona en este danza ritual, ¿no? Aunque no está confirmado, también se piensa que colaboró Escopas con otro autor, Leocares, que fue otro escultor, a la hora de decorar el mausoleo de Halicarnaso. ¿Vale? Tenemos una reconstrucción a tamaño real, bueno, un poco más pequeña, perdón, en Estambul, que sería este que estáis viendo aquí. ¿Vale? También del siglo IV vamos a hablar de Lisipo, que ya sería el último representante de la cultura griega clásica. De hecho, en algunos lugares vais a encontrar a Lisipo dentro del periodo helenístico. Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo como el último representante de la época clásica, ¿no? En cuanto a sus principales aportaciones, fueron las siguientes. Se interesó por los rasgos individuales, lo que lo acercó al retrato, algo que no hemos hablado todavía, pero ya Lisipo en algunos casos se acercó al retrato, al retrato de la persona en concreto, ¿no? Que estaba representando. Modificó el canon de Policleto y lo alargó, haciéndolo más esbelto. En este caso, eh, pues sería un poquito más alto. La cabeza sería 7 veces la cabeza, no serían u 8 o 7 veces y medio la cabeza, el cuerpo, ¿vale? En este caso, 7 veces y media la cabeza. Eh, Nosotros la primera que vimos, no me voy para atrás, ponía 8. ¿Os acordáis que ponía el canon primero? El de Policleto. Me voy en un segundo, ¿vale? Este de la izquierda. Este sería 7 veces la cabeza respecto al cuerpo. Este sería el tamaño ideal. Pues para Lisipo sería un poco más, entre 7,5 y 8, que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? No es una obra de él, pero sería un poco la idea. Vale. Después también Lisipo amplía la temática tradicional, porque aunque sigue esculpiendo atletas, como hicieron los anteriores escultores clásicos, también esculpió a niños con formas infantiles. Y también es muy curioso su representación de la gente mayor, de viejos, que ya muestra los rasgos de la edad, perdón. En este caso tenemos aquí al dios Eros tensando el arco, que estaría en Roma, los museos capitolinos. Ves el movimiento, ¿no? Ya es un poco más atrevido en su forma de representar los gestos del cuerpo. Después también tenemos pues una obra muy conocida de él que es el Apoxiomeno, ¿vale? Que sería la figura de un atleta con el brazo extendido, limpiándose con el estrígile. El estrígile no se ve, ¿no? Lo tendría en la mano. Y es esa herramienta, ¿no? Curva que puedes pasar pues, por el cuerpo de forma fácil para quitarse, en este caso, el polvo de la palestra, el lugar donde ha competido, ¿no?
como estaban con sudor, pues se quedaba como una especie de barro, y entonces con esa herramienta, con el estrígile, era fácil de quitar la suciedad, ¿no? Este adelantamiento que veis del brazo supo ampliar el espacio escultórico e introducir el concepto de profundidad. Como veis, ya adelanta el brazo, el que va a limpiar con la otra mano, y esa novedad da profundidad por primera vez de forma muy destacada a una obra clásica griega. Y si no me equivoco, terminamos con la obra de Lisipo llamado Hércules Farnese, que estaría en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Una robusta figura del dios Hércules lleva una mano detrás, lo que obliga al espectador a girar para ver lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva? Pues la mano que esconde lleva la manzana de la inmortalidad que ha cogido en el jardín de las Hespérides. ¿Vale? Esto sería mitología del mito de Zeus. También veis la técnica de apoyar el cuerpo sobre eh, esa roca y ese bulto de mármol. Con eso acabaríamos el periodo clásico y ahora veremos el periodo helenístico.